La historia de la humanidad está marcada por ejércitos que no solo ganaron batallas, sino que redibujaron el mapa del mundo y cambiaron el destino de civilizaciones enteras. En este primer bloque, viajaremos a 3 momentos clave: el rugido de los mongoles, la disciplina de los romanos y la ambición desmedida de Alejandro Magno. 3 fuerzas que, aunque distintas en origen y cultura, compartieron un mismo resultado: transformar el curso de la historia. Nube con tornado, el imperio mongol, la tormenta sobre la estepa. En el siglo XIII, un pueblo nómada que parecía insignificante se convirtió en el terror de Eurasia. Los mongoles, liderados por Genghis Khan, no eran un ejército convencional. Eran una tormenta que se movía sobre caballos, una fuerza que parecía surgir de la nada y arrasar todo a su paso. Cada niño mongol crecía en la silla de montar. Aprendían a disparar flechas con precisión mortal mientras galopaban a toda velocidad. Esa habilidad individual era impresionante, pero lo que realmente los hacía invencibles era su organización flexible. Mientras otros ejércitos dependían de formaciones rígidas, los mongoles se adaptaban a cualquier terreno y situación. Su impacto psicológico era devastador. Perfeccionaron el arte del asedio, incorporaron la pólvora china y desplegaron redes de espionaje que sembraban miedo antes de que llegaran. Las ciudades que se rendían eran tratadas con cierta clemencia. Las que resistían, en cambio, sufrían consecuencias tan brutales que la fama de los mongoles se extendió por continentes enteros. Muchas ciudades preferían abrir sus puertas antes de que la primera flecha volara. El resultado fue el imperio terrestre más grande de la historia. Desde China hasta Europa del Este, un territorio inmenso unido bajo la sombra de Genghis Khan. Los mongoles no solo conquistaron, sino que conectaron culturas, rutas comerciales y sistemas administrativos que aún influyen en el mundo moderno. Edificio de estilo clásico, la Legión Romana, la máquina que construyó un mundo. Siglos antes, otro ejército había demostrado que la guerra podía ser algo más que violencia. Podía ser organización, disciplina y construcción. La Legión Romana fue el corazón del imperio que dominó el Mediterráneo durante más de 500 años. Lo que distinguía a los romanos no era solo su fuerza, sino su profesionalización. Un legionario servía durante 25 años, convirtiéndose en un veterano capaz de enfrentar cualquier desafío. Cada soldado sabía exactamente cuál era su rol, cada formación tenía un propósito claro y cada campaña se planificaba con una precisión casi matemática. Pero los romanos no se limitaban a conquistar. Allí donde marchaban, levantaban carreteras, puentes y fortificaciones. Su ingeniería militar era tan avanzada que muchas de esas construcciones aún existen 2 milenios después. La guerra, para Roma, era una extensión de su civilización. Con cada victoria, no solo ampliaban su territorio, sino que sembraban las bases de un mundo nuevo. La Legión Romana fue revolucionaria porque trató la guerra como una profesión. No eran campesinos improvisados ni mercenarios ocasionales, eran soldados de carrera, disciplinados y entrenados. Esa continuidad permitió que Roma mantuviera su poder durante generaciones, adaptándose a nuevos enemigos y tecnologías sin perder su esencia. El resultado fue un imperio que no solo dominó militarmente, sino que dejó un legado cultural, político y arquitectónico que aún define gran parte de Occidente. Espadas cruzadas, Alejandro Magno, la ambición que cruzó mundos. En el número 8 de nuestra lista aparece un ejército que, en apenas 13 años, conquistó la mayor parte del mundo conocido. Alejandro Magno heredó de su padre, Filipo II de Macedonia, una máquina militar formidable, pero él la transformó en algo aún más letal. Su arma secreta era la Falange Macedonia, una formación de soldados armados con lanzas de más de 5 metros. Esa muralla de acero mantenía al enemigo inmóvil, mientras Alejandro lideraba cargas de caballería que destrozaban las líneas en el momento exacto. La combinación de estabilidad defensiva y poder ofensivo era casi perfecta. Sin embargo, lo más poderoso de Alejandro no eran sus tácticas ni sus armas, sino su capacidad de inspirar. Sus hombres lo siguieron desde Grecia hasta India, atravesando desiertos, montañas y climas extremos. Lo hicieron porque creían en su visión, un mundo unificado bajo su mando. Esa fe transformó un ejército relativamente pequeño en una fuerza capaz de derrotar al coloso persa, que contaba con ejércitos 10 veces más grandes. Alejandro no solo conquistó territorios, difundió ideas, mezcló culturas y sembró las bases de lo que después se conocería como el mundo helenístico. Su ambición desmedida lo llevó a cruzar fronteras que parecían imposibles, y aunque murió joven, su legado fue tan profundo que aún hoy se estudia como ejemplo de liderazgo y estrategia. Mezquita, los genízaros del Imperio Otomano, soldados sin otra vida que la guerra.
Durante más de 3 siglos, el Imperio Otomano fue una potencia que se extendía desde las puertas de Viena hasta las costas del Mar Rojo. Su fuerza no residía únicamente en su vasto territorio, sino en una élite militar que se convirtió en el corazón de su poder, los genízaros. Lo que los hacía únicos era su origen. Reclutados desde niños, arrancados de sus familias en los Balcanes, convertidos al Islam y entrenados desde la infancia, los genízaros no tenían otra identidad que la de soldados del sultán. No eran campesinos que se convertían en guerreros por necesidad, ni nobles que luchaban por prestigio. Eran una casta militar profesional, dedicada exclusivamente a la guerra. Su disciplina era legendaria. Usaban las tecnologías más avanzadas de su tiempo, armas de fuego, cañones, tácticas de asedio. Su organización era tan estricta que los ejércitos europeos quedaban sorprendidos al enfrentarse a ellos. Los genízaros no solo peleaban, mantenían la cohesión del imperio, aseguraban la lealtad al sultán y proyectaban un poder que parecía inquebrantable. Apoyados por la caballería Sipahi, ingenieros expertos y un sistema logístico capaz de abastecer ejércitos a miles de kilómetros, los otomanos podían mantener campañas simultáneas en distintos frentes. Esa capacidad de presión constante convirtió al imperio en una amenaza que Europa temió durante siglos. Bandera de Francia, la Grande Armée de Napoleón, la revolución hecha ejército. A finales del siglo XVIII, Europa estaba acostumbrada a ejércitos lentos, formaciones rígidas y batallas prolongadas. Entonces apareció Napoleón Bonaparte, un hombre que no solo comandó un ejército, sino que lo transformó en una máquina revolucionaria. La Grande Armée no era un ejército cualquiera. Era el reflejo de una nueva forma de entender la guerra. Napoleón abandonó las tácticas metódicas del pasado y apostó por la velocidad, la concentración de fuerzas y las batallas decisivas. Sus soldados podían marchar más rápido que cualquier otro ejército europeo, y esa movilidad le permitía sorprender a sus enemigos una y otra vez. Pero lo más innovador fue su sistema de ascensos. En lugar de depender de la nobleza, Napoleón creó un sistema basado en el mérito. Un campesino podía convertirse en mariscal si demostraba talento y valor. Esa promesa generó una motivación psicológica enorme. Cada soldado sentía que podía alcanzar la gloria. La Grande Armée era también una máquina logística. Napoleón resolvió problemas que había limitado a otros ejércitos, como abastecer a miles de hombres en movimiento, como coordinar divisiones en distintos frentes, como mantener la moral en campañas prolongadas. Su ejército no solo peleaba con intensidad, sino que estaba organizado para resistir y adaptarse. El resultado fue un ejército que, durante años, puso a toda Europa de rodillas. Aunque finalmente fue derrotado, su legado transformó la forma de hacer la guerra y dejó una huella que aún se estudia en academias militares. Arco y flecha, los inmortales persas, la ilusión de un ejército eterno. Siglos antes de los otomanos y Napoleón, el imperio persa había creado una fuerza que parecía invencible: los inmortales. Este cuerpo de élite, compuesto por 10,000 guerreros, recibía su nombre porque sus filas nunca disminuían. Cada vez que un soldado caía, otro lo reemplazaba de inmediato. Para sus enemigos, era como enfrentarse a un ejército que nunca se agotaba. Los inmortales eran la columna vertebral del imperio persa. Servían como infantería pesada, pero no estaban solos. El ejército persa era una mezcla de culturas y estilos de combate. Caballería de distintas regiones, arqueros de múltiples pueblos, especialistas en asedios que incorporaban tecnologías de todo el mundo conocido. Esa diversidad era su mayor fortaleza. Podían adaptarse a cualquier enemigo y a cualquier terreno. Lo más impresionante del imperio persa no era solo la calidad de sus soldados, sino su escala y organización. Podían movilizar cientos de miles de hombres, recorrer miles de kilómetros y mantener campañas durante meses. La capacidad administrativa y logística necesaria para sostener semejante fuerza era inédita en la antigüedad y no volvería a repetirse hasta siglos después. Los inmortales simbolizaban la idea de un poder eterno, un ejército que nunca desaparecía. Aunque el imperio persa finalmente cayó ante Alejandro Magno, su legado fue tan profundo que aún hoy se recuerda como uno de los sistemas militares más avanzados de la antigüedad. Espadas cruzadas, Esparta, el miedo convertido en arma. Aunque pequeña en número, Esparta se convirtió en leyenda. Cada niño espartano era entrenado desde la infancia para ser soldado. La vida entera giraba en torno a la guerra, disciplina, honor y resistencia. Su famosa falange era una muralla de escudos y lanzas que parecía impenetrable. Pero más allá de la técnica, lo que hacía invencibles a los espartanos era su reputación. El miedo que inspiraban era tan grande que muchos enemigos se rendían antes de luchar.
La batalla de las Termópilas, donde 300 guerreros resistieron contra miles de persas, se convirtió en símbolo eterno de valor y sacrificio. Esparta demuestra que la guerra no siempre depende de la cantidad de soldados, sino de la calidad, la preparación y el impacto psicológico que un ejército puede tener sobre sus enemigos. Barco: la Marina Real Británica, el imperio sobre los mares. Durante más de 2 siglos, la Marina Real Británica fue la fuerza que sostuvo el imperio más grande de la historia. No eran solo barcos, era una organización global capaz de proyectar poder en cualquier océano. Los británicos invirtieron en tecnología naval, entrenaron tripulaciones profesionales y desarrollaron tácticas que les dieron supremacía en el combate marítimo. Sus barcos eran más resistentes, sus oficiales más experimentados y sus marineros más disciplinados que los de cualquier otra nación. Lo que realmente los hacía invencibles era su alcance global. Bases navales en todos los continentes les permitían mantener rutas comerciales seguras, bloquear puertos enemigos y expandir su imperio sin límites. La Marina Británica no solo protegía a Inglaterra, era el motor que impulsaba su economía, su colonización y su poder político. Sin ella, el Imperio Británico jamás habría existido. Con ella, dominaron los mares y, por extensión, el mundo. Alto voltaje: la Wehrmacht alemana, el rayo que sacudió Europa. En los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, el mundo fue testigo de una nueva forma de guerra, el Blitzkrieg, la guerra relámpago. La Wehrmacht alemana revolucionó el combate moderno con ataques rápidos y coordinados que combinaban tanques, aviones e infantería motorizada. La clave no era solo la tecnología, sino la velocidad y coordinación. Los ejércitos enemigos, acostumbrados a guerras estáticas como la Primera Guerra Mundial, no pudieron reaccionar. Ciudades y países enteros cayeron en cuestión de semanas. El impacto psicológico fue tan fuerte como el militar. Los enemigos no solo eran derrotados en el campo de batalla, eran desbordados por la rapidez y la complejidad de las operaciones alemanas. El miedo al Blitzkrieg se convirtió en un arma en sí misma. Aunque la Wehrmacht finalmente fue derrotada, su innovación cambió para siempre la forma de entender la guerra moderna. Bandera de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, la máquina industrial de la victoria. En el número 1 encontramos al ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Nunca antes se había visto una combinación tan poderosa de industria, tecnología y capacidad militar. Mientras otros países debían elegir entre producir armas o mantener sus economías, Estados Unidos hizo ambas cosas. Sus fábricas produjeron más aviones, tanques, barcos y municiones que el resto del mundo combinado, y aún así mantuvieron el nivel de vida más alto. Su fuerza no estaba solo en los números, sino en la adaptabilidad. Aprendieron de sus derrotas, incorporaron nuevas tecnologías rápidamente y entrenaron a millones de soldados en tiempo récord. Además, podían luchar en 2 frentes simultáneos, el Atlántico contra Alemania y el Pacífico contra Japón, mientras abastecían a sus aliados. La combinación de recursos ilimitados, innovación táctica y liderazgo convirtió a Estados Unidos en la fuerza decisiva que inclinó la balanza de la guerra. Su victoria no solo derrotó a sus enemigos, sino que marcó el inicio de una nueva era, la del poder global estadounidense. Cada uno de estos ejércitos dejó huellas que aún marcan nuestro presente, desde carreteras romanas que seguimos usando, hasta tácticas militares modernas que nacieron en la Blitzkrieg. La historia nos enseña que ningún poder es eterno. Todos estos ejércitos, por más grandes que fueron, terminaron cayendo, transformándose o desapareciendo. Pero mientras existieron, su sombra se extendió sobre el mundo entero. Y hoy, al recordarlos, entendemos que la guerra no es solo fuerza bruta. Es estrategia, organización, psicología y, sobre todo, la capacidad de inspirar a hombres y mujeres a luchar por una visión.